Colombia, potencia de la vida. Proyecto auspiciado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Queremos hacer el proyecto presentado y hacer la historia del barrio San José, porque nuestra sede, la Fundación Paz Diversa, está ubicada en el barrio San José, en la antigua escuela Pedro Emilio Gil. La escuela hace unos años se quedó sin alumnos y el municipio nos la entregó en comodato a la fundación. La fundación hace trabajo de memoria histórica, hace trabajo de paz y cultura, también de trabajo social. Hacemos labor social con los chicos del Colegio Santander y del liceo. Pasamos a la historia del barrio San José. El proyecto se hizo por investigación, hicimos paseo. ¿Quién de aquí sabía que la antigua entrada del municipio era por dónde entrábamos y por dónde llegábamos a Sevilla? Ustedes son muy jóvenes. Nosotros cuando llegábamos a Sevilla, les estoy hablando de la época más o menos de 60 y pico, llegando al 70, la entrada era por el barrio San José, por donde ustedes saben queda la escuela, ahí en la escuela, en la esquina, volteábamos a la izquierda el barrio de la Esperanza. Esa calle del barrio de la Esperanza llegaba a el Alto del Recreo, que ahora lo conocemos como Alto de Carangal. Por ahí por Carangal, cuando llegaban los buses, se metían por ahí y bajaban y llegaban ahí a la esquina de la escuela y cogían aquí la calle 50, que es la calle real. Esa era la entrada a Sevilla. La zona de tolerancia no siempre existió. La zona de tolerancia se da a raíz de que había muchas cantinas, burdeles en el Alto de la Cruz y por la pista. Entonces, había una sociedad que era una sociedad muy conservadora, había influencia de esa sociedad de personas que habían llegado de Caldas, de Manizales. Y se presentó una queja a nivel municipal, concretamente al consejo, donde le pedían que por favor focalizaran estos sitios, las cantinas, los burdeles en un solo sitio, que no quedaran repartidos, porque eso perjudicaba la paz de la comunidad, por la bulla y por lo que se veía pues alrededor de esas cantinas. En el 59 se reúne el consejo, sesiona y ya pasamos. Doña Vitalina, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Aquí estamos haciendo el recorrido con los estudiantes, bien pueda siga. Ella es una parte importante de esta historia, ella es una de nuestras relatoras. En el 59 se hace la sesión del consejo, luego de esa sesión se reúnen en el 60 y deciden focalizar las cantinas. Entonces ahí que se creó la zona de tolerancia de Sevilla, la zona, lo que antiguamente llamábamos zona de tolerancia o el barrio. Aquí empieza la historia, se decide hacer una línea de tiempo, está dividida esta línea de tiempo, que es esta línea roja central, se divide en 8 décadas. Tomamos desde los años 40, ¿por qué? Porque queríamos dar cuenta desde antes, durante y después de la zona de tolerancia. ¿Por qué se dinamizó la zona? ¿Qué fue el fenómeno que sucedió allí que tuvo lugar que focalizaran y dejaran en un solo punto las cantinas, los burdeles? ¿Y qué era la dinámica que se movía ahí alrededor de todo eso? Bueno, acá empezamos con la historia. Al mismo tiempo quisimos hacer un álbum de memoria visual. Ese álbum hicimos una convocatoria a nivel municipal, invitamos por la radio y por las redes sociales a la comunidad a que nos trajesen fotografías
que nosotros hacíamos un estudio, le tomábamos una foto a la foto y le regresábamos la original a la persona. Ha sido muy difícil, ustedes ven aquí cantidad de fotografías, algunas prestadas, otras que las personas nos trajeron las fotos, se le tomó la foto y se le devolvió la original. Un trabajo y un proceso arduo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está dispuesto a contar intimidad de su familia, o intimidad de lo que ha recorrido, o intimidad de lo que ha vivido. Por eso nosotros valoramos tanto personas como doña Catalina, porque ellos resuelven contar la historia, porque ellos escribieron historia, hicieron parte de esa historia desde un punto que así les tocó vivir la vida y así les tocó mantenerse, y con todas esas adversidades que había en esa época, porque había mucho señalamiento también de la sociedad, pero ellas fueron personas que forjaron familias, educaron hijos y dinamizaron la economía del municipio, porque no solo habían cantinas, no solo habían hoteles, habían también tiendas, habían también mujeres que trabajaban lavando ropa, cocinando, cuidándole a los hijos a las trabajadoras sexuales, porque habían muchos niños y no había quien se hiciera cargo de ellos mientras ellas trabajaban. Entonces habían otras mujeres que prácticamente tenían unas guarderías y ahí cuidaban los niños. También había mujeres que les cosían a las otras mujeres, que les cocinaban y que les lavaban. Bueno, acá les cuento y ya les dije por estas fotografías, y estas fotografías no están rotuladas, porque es un álbum de memoria visual, o sea, que la persona que venga y mire las fotos diga, yo viví en esa época, yo viví por esa esquina, la casa era de esa manera, en esa época. Acá estamos hablando de los años tales, pues, las personas empiezan a buscar la historia. Chicos, acá ustedes van a ver muchas fotografías de los inicios de Sevilla. Acá vemos la iglesia al fondo y vemos la plaza, que no había nada construido en la plaza. Vemos los modelos de los carros, y entonces esto que nos está contando es una época específica de la historia. Acá decidimos empezar por Don Heraclio. Acá tenemos lo que es a nivel local y aquí lo que es más global, como a nivel nacional o a nivel departamental. Ustedes ahora más despacio miran acá, porque aquí habla de la historia de cómo nació el colegio del liceo, cómo allí tenemos uno de los rectores del Colegio Santander, por un escrito que hay en un periódico que existía en ese entonces. Acá decidimos aquí en esta plaquita que entregó el municipio a los dueños de esta casa, que era la familia Gil López, se las entregó cuando cumplió 100 años Sevilla. Y ahí dice que están recordando a don Pedro Emilio, que es el primero de la fotografía, y allá a la izquierda, luego don Lino y luego don Leopoldo. Ellos eran literatos, ellos eran escritores. Esta casa que hoy habitamos, que hoy estamos acá, era la casa de don Pedro Emilio Gil, el mismo nombre que lleva el estadio de nuestro municipio. Fue escritor, fue rector del colegio, fue alcalde de Sevilla, fue diputado y fue el gestor del que se construyera el estadio. Yo en medio de la investigación yo preguntaba, pero ese señor, ¿por qué el estadio lleva ese nombre si ese señor nunca habrá tocado en su vida un balón? ¿Cómo le ponen el nombre de Pedro Emilio? Él era escritor, pero ¿qué tiene que ver con el estadio? Pues tiene mucho que ver, él fue el gestor de que se hiciese el estadio, porque en esa época no les interesaba tener un sitio, no les llamaba la atención, la sociedad estaba ocupada en otra cosa, y él fue el gestor, él fue el que trajo los primeros balones del fútbol a Sevilla, fue el que con un grupo de personas se fue a echar pala allá donde hoy es el estadio, y entonces a futuro decidieron colocarle el nombre de Pedro Emilio al estadio. Acá vemos a Lino Gil, que es el del medio, el que están nombrando allá. Lino Gil, esta fotografía es muy representativa. Esta fotografía es en Chile, en la Isla Negra.
en la casa de descanso de Pablo Neruda. Él era amigo y escritor y compañero de bohemia de Pablo Neruda. Aquí vemos a otra escritora, una escritora norteamericana. Esto data de 1947. Entonces, es lo que le queremos contar a la juventud de la importancia que ha tenido Sevilla. Es que Sevilla de gratis no se ha ganado el nombre de capital de la inteligencia y la cultura a nivel del Valle del Cauca. Porque aquí hemos tenido muchos escritores y aquí constantemente hay movimiento en cultura. Luego pasamos, bueno, acá van a observar diferentes casas, no les tenemos rotulado porque personas como doña Vitalina Berenice, yo conocí esta calle, acá está la calle Real cuando no era pavimentada, acá esta foto que ustedes ven de color, acá el compañero le puso color a esta fotografía, pero esta es Sevilla en 1928. Fue tomada de Carranco, que nosotros conocemos ahora el Montes, fue tomada desde ahí. Y Sevilla era pequeño y era blanco y negro, el compañero de nosotros. Acá tenemos la casa que hoy es el Banco de Colombia, era esta casa. Esta casa de abajo es lo que ahora conocemos como el destapado. Es esta casa. Este es el sepelio de Bonerato. Aquí quisimos colocar algunas marcas que se movían en la época, en los años 40, porque Sevilla fue Sevilla en esa época muy fumante, aquí había empresa. Si ustedes no saben, aquí en Sevilla nació la empresa Posada Tobón, lo que hoy en día conocemos como Postobón. Nació en Sevilla. Teníamos dos marcas de chocolate, teníamos liebres, o sea, lo que se trabajaba con el fuego, teníamos marcas de gaseosa, teníamos periódico, era una Sevilla pujante. Luego aquí pasamos a la década de los años 50, esta fue una banda conformada por sevillanos. Esta fue la época de la violencia, de lo que nosotros hoy en día conocemos como los llamados pájaros de la violencia. Que si algunos de ellos, o que quieren enterarse, está de Alfredo Molano, Los años del tropel. Los años del tropel habla mucho de esta región completamente, de cómo las personas consiguieron tierra, consiguieron dinero, que es un método muy antiguo, el boleteo, de cómo iban y por la noche le echaban la boletica al vecino, le decían, puede anochecer pero no puede amanecer, tiene que irse. El vecino se iba huyendo, le dejaba al vecino, venda usted esa piernita y después me manda la plata, y resulta que el que le había echado la boleta había sido el vecino. Entonces, trata de todas esas historias. Si quieren investigar más, Alfredo Molano, Los años del tropel. Bueno,
decían veneno. Vea, la historia es importante porque les voy a contar algo. Cuando empezamos a hacer el levantamiento de investigación sobre la historia, hay muy poco escrito sobre el barrio San José, porque aunque siguen segregando y hay mucho mito, porque allí existió la zona de tolerancia, pero resulta que haciendo los antecedentes, investigando qué habían escrito antes de todo esto, porque los mandatarios de los municipios y de las ciudades permiten que haya una zona de tolerancia, porque ahí van a tener focalizadas las cantinas, los prostíbulos, los burdeles, y van a tener más fácil manejo de vigilancia. Los tienen focalizados en un solo punto, y no repartidos. Entonces, por eso los mandatarios acceden a que haya zona de tolerancia. La zona de tolerancia tiene apogeo en los años 70. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué el apogeo de la zona de tolerancia en los años 70? ¿Ustedes sí saben cuál es el tema? Pero es importante la historia. Miren que toda esta investigación que nosotros hemos hecho es para ustedes. Nos interesa mucho los jóvenes, porque ustedes son los que a futuro van a contar la historia. Imagínense de aquí cuántos historiadores van a salir. Y se necesita que la historia se cuente, porque es importante. ¿Por qué se dinamizó en los años 70 la zona de tolerancia, siendo que declararon zona de tolerancia en el 61? Porque en el 70, más o menos 74 al 78, el 78 fue el punto más alto de bonanza cafetera en nuestro municipio. Ahí fue donde se declaró capital cafetera de Colombia, porque hubo una bonanza cafetera grandísima, 78. Y entonces se desplazaban los que tenían burdeles y cantinas en Candelaria, en estos pueblos del Plan del Valle, se venían y se traían todo lo que tenían de cantina, y también se traían mujeres a trabajar acá. Una monja, ¿cierto? Sí, Acá, la Madre Clemencia. Esa bonanza cafetera fue la que dinamizó la economía, porque aquí venían trabajadores de toda parte de Colombia, recolectores. Entonces, imagínense ellos estar 15 días, 8 días cogiendo café, y venían. ¿Y para dónde salían el sábado? Para la zona de tolerancia, allá se quedaba todo el dinero que había ganado. Entonces, por eso se dinamizó la economía. Y lo que se movía alrededor de las cantinas, que ya les conté, habían señoras que cuidaban niños, señoras que cocinaban, señoras que cosían. Acá hemos tenido cantidad de historias alrededor de esas casas que mencionaron, casas del genocidio en San José. En este momento tenemos más o menos 4 casas. Ustedes se dan una vuelta, hay unas que dicen 1947, 1934, pero funcionaron como casas de negocio en los años 60, 70 y parte del 80. Ya ahora no existe zona de tolerancia. Ya eso quedó atrás. ¿Por qué la resignificación del linaje de las mujeres? Porque en este momento tenemos aún 4 patronas vivas que cuentan la historia, hilan la historia. Hilan es que todavía tienen el razonamiento y nos cuentan la historia con nombres de qué fue lo que sucedió y en qué fechas. Ellas tienen... Proyecto auspiciado por el Programa Nacional de Concertación Cultural. Colombia, potencia de la vida.